Continuamos con la serie del ministerio presente de Cristo. En la carta a los Hebreos, capítulo 13, el versículo 8 dice: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y pudiéramos acuñar, ampliar este versículo diciendo: Jesucristo es el mismo intercesor ayer, hoy y por los siglos. En el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 34, encontramos esta escritura que dice: ¿quién es el que condenará? Cristo fue el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Queremos abordar el tema de que Jesucristo, nuestro gran sumo sacerdote, es nuestro intercesor. La intercesión es el acto de mediar por otro, de ponerse en medio delante de alguien con mayor poder o autoridad a favor de la parte débil o necesitada. En el libro de Ezequiel, capítulo 22, 30, encontramos la escritura conocida por muchos: y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado, que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Creo que Jesucristo vino a la tierra porque no había hombre, porque no había nadie que pudiese interponerse entre la santidad de Dios y su justicia, que demandaba castigo por el pecado, y una humanidad caída en desobediencia e impotente de salvarse a sí misma. Muchos hombres antes de Cristo, él mismo dijo: muchos han venido antes de mí, y después de Cristo han aparecido otros que quieren llenar ese espacio de mediadores, de intercesores. La religión misma ha producido hombres, mujeres que han asumido un papel de intercesores, pero ninguno tiene los atributos, ninguno tiene las capacidades, ninguno como nuestro sacerdote, sumo sacerdote Jesucristo, el Hijo de Dios. Ahora, el intercesor es alguien que se interpone para evitar o para detener o para demorar un justo juicio de Dios. Y el intercesor debe conocer muy bien a las dos partes para identificarse con la parte débil y necesitada y poder representarla delante de la parte de autoridad, de la parte mayor. ¿Y quién mejor que el Señor Jesucristo, que fue hecho hombre, que se encarnó en María, que vino y vivió como hombre, que experimentó las mismas luchas, tentaciones, como lo hemos visto en la Escritura, que puede compadecerse de nosotros, que se puede identificar con nosotros y representar correctamente delante de Dios? En el Antiguo Testamento encontramos hombres que fueron intercesores por una ciudad, el caso de Abraham. En el libro del Génesis 18, del 16 al 33, encontramos a Abraham intercediendo por Sodoma y por Gomorra. Allí estaba viviendo su sobrino, parte de su familia, y Dios había determinado, por causa del pecado de estas ciudades, la destrucción de ellas. Sin embargo, Abraham, que conocía a ambas partes, a su sobrino Lot, pero también conocía a Dios. Y en esto es muy importante cómo el intercesor debe conocer a la parte de mayor autoridad, en este caso a Dios. Y Abraham intercede por estas ciudades y hace una negociación en oración, en intercesión. Si hubiese 50 justos, oh Dios,
¿destruirás toda la ciudad con estos 50 justos dentro de ella? Y el Señor le dice, no la destruiré por amor de los 50. Y empieza Abraham en su intercesión para detener, para demorar, para apartar el juicio de Dios, justo juicio de Dios, con su intercesión. Si hubiera 40, si hubiera 30, si hubiera 20, si hubiera 15, si hubiera 10, qué pasaje tan extraordinario, donde se nos revela el carácter de un Dios misericordioso, tardo para la ira, grande en misericordia, que se duele del castigo, pero que si no hay alguien delante de él que interceda a favor de la ciudad como lo hizo Abraham, pues él debe intervenir. Pero también encontramos otro intercesor extraordinario en el Antiguo Testamento, que fue Moisés. En el Salmo dice lo siguiente, en el Salmo 106, versículo 23, dice, y trató de destruirlos, de no haberse interpuesto Moisés, su escogido, delante de él, a fin de apartar su indignación para que no los destruyese. Se interpuso Moisés. Y en pasajes como Éxodo 32, 7 al 14, cuando Moisés está con Dios en el monte recibiendo las tablas de la ley, Dios mismo le dice, desciende porque el pueblo se ha pervertido en gran manera. Aarón se prestó para fabricar con el oro, con las alhajas que habían recibido de los egipcios, fabricar un buey, un becerro semejante tal vez al dios Apis que habían conocido en Egipto los israelitas. Sin embargo, el Señor le dice, mira, déjame que yo acabe con esta nación y de ti haré una nación grande. Moisés se postra como un intercesor delante de Dios, que conoce el carácter de Dios, y le dice, ¿cómo vas a permitir que digan los egipcios que no pudiste introducir a los israelitas a tu pueblo en la tierra prometida? No hagas tal cosa. Tremendo el corazón de Moisés como intercesor, pero mayor que Moisés, lo hemos dicho, y lo dice la Biblia en Hebreos capítulo 3, mayor que Moisés es nuestro Señor Jesucristo. Si Dios atendió la intercesión de Moisés por Israel muchas veces, porque fueron muchas veces las que Dios quiso terminar con el pueblo de Israel y empezar una nueva nación con Moisés y su descendencia. Sin embargo, Dios escuchó la intercesión de Moisés y salvó a su pueblo. ¿Cómo no escucha Dios la intercesión de su Hijo, el sumo sacerdote, sentado a su diestra, el Señor Jesucristo, a favor de cada uno de nosotros? Esto es digno de que meditemos y que le conozcamos a Él. Jesucristo es el mismo intercesor ayer, hoy y por los siglos. Hasta pronto.